Buenas tardes, jóvenes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar que entren un poquito más. De los que están presentes, todos estuvieron la clase anterior, ¿verdad? ¿Cuántos no estuvieron la clase anterior? ¿Varios? Bueno, un par, ¿cierto? Listo. No hemos avanzado realmente. Ya eso es solamente comentarles que no hemos avanzado. Ahora estoy compartiendo una pantalla que es, fíjense, de virtualuagrm.edu.bo, que es donde vamos a trabajar todo el material de la materia. ¿Listo? Entonces, ustedes entran a virtualuagrm.edu.bo y ahí les va a pedir que seleccionen pregrado y luego login o acceder. Entran con su número de registro y la contraseña que tienen ya asignado. Si tienen problemas con la contraseña, hay que ir al CPD facultativo o contactarlos a través de los medios electrónicos que les hayan proporcionado. Si no me equivoco, incluso hay un WhatsApp, etcétera, ¿no? Lo solucionan para que puedan ingresar acá. ¿Listo? Ahora, bueno, para los nuevos, súper importante que siempre vean que al ingresar a la materia diga 2020, ¿sí? Porque eso indica el semestre del curso, ¿ya? La materia Sistemas Operativos 1 y acá también está el enlace al WhatsApp que les dejé para que accedan de manera directa. Y bueno, les comenté que aquí está la zona de avisos donde yo publico mensajes importantes para ustedes, no solamente acá en avisos, ahorita no hay nada porque realmente no hemos avanzado mucho. Miren como retorno atrás, tema anterior, ¿sí? Y bueno, no hay nada en avisos, pero es una forma de que yo les mando mensajes. Ahora, fíjense en la parte superior de la página web, también tienen estos iconitos, ¿verdad? Miren mi mouse. Tienen la campanita donde dice que hay algún mensaje, una alerta. Tienen acá esta burbuja que es en realidad los chats, ¿ya? Vamos a minimizar esto. Miren, acá en los chats ustedes también van a poder ver que yo tengo un grupo para cada materia, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ya mandé un mensaje que les ha tenido que llegar indicando un poquito sobre la forma de trabajo, ¿sí? A todos les he tenido que haber enviado esto, ¿ok? Otro detalle es que por favor descarguen la app ya de Play Store. Ok, miren, por ejemplo, si yo aquí en Chrome le doy UAGRM Virtual App, hay una app en Play Store para descargar al celular. En Android, si no me equivoco, no estoy segura si hay para Mac o para sistemas operativos OS de Macintosh, pero, o Apple, perdón, pero por lo menos en Android sí les va a funcionar. Muy útil esto para los mensajes, ¿no? Donde ustedes rápido me mandan un mensaje y yo rápido puedo responder y todos en el grupo lo ven, ¿ya? Entonces, debería ser en vez del WhatsApp, ocupemos eso, pero como todavía se están acomodando, vamos a ir usando WhatsApp y voy a tratar de mandar mensajes también por el mensajero que tenemos, ¿ya? Desde ese punto de vista, hoy vamos a empezar. Miren, como ya avancé un poquito, les decía que el esquema de trabajo normalmente es, miren, esto no se pierde, ahí vamos a hacer, ok. El esquema de trabajo siempre va en ventanita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estoy dentro de la página principal de Sistemas Operativos 1. Si yo me pierdo, siempre uso esto para volver atrás, ¿listo? Pero si quiero, también puedo usar, miren, estas flechas y la información general del curso. O sea, esta flecha me ayuda a avanzar al siguiente, ¿ya? Entonces voy a ir al siguiente. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes mirar, ¿no? Carpeta pedagógica es como un tema donde está todo el contenido de la materia, están las evaluaciones. Recuerdo que la clase anterior todavía no estaban las evaluaciones. Miren, acá está el libro de subtítulos. Vamos a evaluaciones directo. Ya les puse algunos, miren, algunas fechas, ¿ya? Con porcentaje y qué parcial es, ¿ok? Antes de Navidad está programado un examen según un cronograma, pero todo va a depender de lo que dispongan, ¿no? Si va a haber un corte, no va a haber corte. De todas formas, igual se ajusta, ¿listo? Pero más o menos un mes hay una evaluación sobre el 25%.
Es la más sencillita y seguro les va a ir bien, ¿ya? Entonces, por favor, denle una mirada en carta descriptiva, van a encontrar el avance de la materia por fechas, ¿sí? Lo que se espera trabajar por semanas, por clases, etcétera. Y bueno, bibliografía también hay un poquito, ¿sí? Acá más que todo nos basamos en las guías que les paso y bueno, que cada uno entra a internet y busca información en lugares educativos como universidades, etcétera, ¿no? Miren, entonces yo puedo seguir avanzando con las flechitas chiquitas en los subtítulos del tema en el que estoy, ¿sí? O puedo avanzar con esta de acá grande al siguiente subtema, ¿sí? O el siguiente tema, ¿ok? Ahorita está mostrándome otro tema que es el cronograma. Es lo mismo que vimos en carta descriptiva, pero bueno, acá está formalizando ya el cronograma, donde están el tema de evaluaciones, etcétera, ¿listo? Muy importante que si te pierdes, siempre puedes volver acá o atrás, información del curso, que era el tema principal que estamos viendo. Y miren, ahí están todos estos subtemas, miren, se van tiqueando a medida que yo voy pasando por ellos y cumpliendo el requisito. En algunos es simplemente entrar y mirar y leer. En otros, como por ejemplo el cuestionario diagnóstico, solamente se activa, dice, cuando hayas logrado entrar al cronograma. Yo hace un momento entré al cronograma y miren, se marcó, ¿sí? Entonces seguramente ya puedo entrar al cuestionario diagnóstico. Tienen que intentar, por favor, resolver este cuestionario para pasar al siguiente tema, ¿ya? Son una serie de preguntas, bueno, a ustedes les va a aparecer en forma de preguntas. Vamos a ver si puedo entrar a la forma de pregunta. Ok, hacer cuestionario. Ok, sí, para seleccionar, etcétera, ¿no? Lo ideal es sacarse mínimo 8 sobre 10, ¿ya? Pero pues puedes hacerlo más de una vez, entonces no se olviden realizar ese cuestionario porque si no, no vas a poder pasar al siguiente tema, ¿no? Más adelante, ¿ya? Otra vez acá está el iconito lila, donde puedes entrar y hacer alguna pregunta y yo lo voy a recibir como alerta, como ven acá, ¿ya? Bueno, voy a ir a siguiente unidad 1, miren, puede ser por la flecha o puede ser volviendo otra vez a la raíz del curso. Esta es la ventana que acabamos de ver, información general, pues la unidad 1 es una introducción a los sistemas operativos que justamente ahora vamos a trabajar, ya básicamente es un repaso de lo que es introducción a la informática, pero orientándonos hacia lo que es los sistemas operativos. Este tema ya está en la plataforma, es completamente teórico en su primer parte. Acá está un resumen tipográfico. Es importante que ustedes siempre le den una miradita porque está tratando de resumir lo que se va a ver en el curso, ¿ya? Al final del curso vamos a poder ver que aquí realmente nos han resumido los elementos o conceptos básicos de lo que hemos tratado de estudiar, ¿ok? Bueno, entonces, miren, estoy dentro de esta ventanita y otra vez se me ha abierto una especie de libro de trabajo. Esto se les va a ir habilitando a medida que vayamos avanzando. Hoy tocaba la base teórica, les pedí que vayan revisando para que hoy solo puntualicemos lo que es importante, ¿ya? Entonces voy a entrar a introducción. Como ven acá, ya les puse el PowerPoint o el PDF que corresponde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto está muy chiquito para leer. Si te incomoda, ya puedes por favor hacer clic acá en la flechita, se va a abrir en una ventana nueva y bueno, ahí puedes imprimir o descargar si es que tú quieres. Algunas veces esto está en formato PDF y en otras ocasiones está en formato de PowerPoint. ¿Listo? Bueno, del capítulo 1, vamos a ir revisando algunos conceptos básicos, ¿ok? Definición de lo que es un sistema operativo. Lo más fácil es decir que un sistema operativo es el software más grande que funciona en un computador, ¿ya? Es el principal software que funciona en un computador. Es el software que administra todo el hardware y el resto de los softwares que funcionan en la máquina, ¿sí? Entonces, esa es la definición simple de lo que es un sistema operativo y esta definición se lo puede observar en esta gráfica. Cuando nos dicen que el sistema operativo es un administrador de recursos, así como también
es el encargado de administrar el hardware, porque cuando nos hablan de recursos nos están hablando tanto de hardware como de software. Por lo tanto, administrará el hardware, pero pues todo. ¿Y qué es lo más importante de ese todo? Vamos recordando un poquito los conceptos básicos de la informática, cuando decíamos que lo más importante de un computador está en el contexto del procesador, uno, la memoria RAM o memoria principal, que es donde los programas funcionan al momento de ejecutarse, los dispositivos de almacenamiento, ¿no es cierto? Estos son como discos duros, etcétera, los que almacenan información a largo plazo, muy diferente a la memoria RAM, ¿ya? Y los dispositivos de comunicación, entrada y salida. Aquí entran pues teclado, mouse, pantalla, incluso las tarjetas de red, la tarjeta inalámbrica, todo eso entra en este otro grupo. Entonces aquí estamos viendo un esquema de 4 grupos a todo el hardware del computador. Y todo ello lo administra ¿quién? El sistema operativo. Ahora, si hablamos del software que administra también, tenemos acá básicamente a los programas de aplicación como Word, Excel, PowerPoint, y algunos softwares de desarrollo, como por ejemplo los lenguajes de programación, el Architect o los simuladores que ocupan en electrónica. Todas esas aplicaciones son como que software de desarrollo, porque de repente nos permite crear otro tipo de softwares, ¿verdad? Entonces, creo que los programas de aplicación son los más conocidos por ustedes, porque los ocupamos todo el tiempo, los graficadores, el Photoshop, los editores de música, video, etcétera, son programas de aplicación. Pero cuando hablamos de software de desarrollo, hablamos de software que utilizan las personas encargadas de crear más software, ¿sí? Estamos hablando de lenguajes de programación como Visual Studio, ¿sí? Embarcadero, SQL Server, de María, no sé, ese tipo de software, ¿ok? Entonces, esa es la funcionalidad de lo que es el sistema operativo como software, ¿listo? Vamos a ver un poquito más. Ahí está la definición. Esta es una definición gráfica idealizada del sistema operativo, ¿listo? Bueno, ¿cómo hay que ver esta gráfica? A veces nos cuesta un poquito, pero entendámoslo así. Miren, acá en el centro está el hardware, el fierro duro, ¿sí? El hardware. Y alrededor de ese hardware está funcionando algún software, ¿sí? ¿Qué software? Bueno, dependiendo del hardware, va a haber un software para administrar la memoria principal, otro software para administrar el procesador, otro software para administrar el disco o unidades de almacenamiento y otro software para administrar los periféricos, ¿cierto? Entonces, esos son los principales elementos de lo que llamamos un sistema operativo. Es como que en esta capa estamos observando al sistema operativo, pero como un software seccionado en partes, cada una de las cuales se encarga de administrar un componente de hardware en específico, ¿ya? Entonces, encima de esa capa, pues ya están otros tipos de softwares que están en el proceso de lo que es administrar el resto de los componentes. Hablamos de lo que es la protección del sistema, la administración de lo que son los ficheros, etcétera y etcétera, ¿no? De todas maneras, a todo esto, ¿no? A todo esto, que básicamente es la abstracción de los componentes de un sistema operativo, ¿ya? Nosotros le llamamos en el fondo núcleo o corazón del sistema operativo, ¿ya? En el contexto específico podremos decir que los elementos más importantes del sistema operativo están encapsulados acá, ¿ok? Ahora, cuando nosotros encendemos el computador, debemos entender de que en el instante que le damos power on, el sistema empieza a cargar un primer programa llamado BIOS, básicamente, ¿ya? Y ese BIOS es un programa que ya viene en la memoria ROM, se encarga de barrer todo el hardware que tiene la computadora, incluso lo testea, y si hay algún componente indispensable que está fallando, normalmente la computadora alerta con pitidos
que tienen diferente interpretación, ¿sí? Entonces uno cuando tiene los pitidos debe buscar la tabla de interpretación de los sonidos para ver si es memoria RAM, si es disco, etcétera, etcétera. Entonces el BIOS una vez barre como primer programa el resto de los componentes del hardware y ve que todo está bien, su siguiente paso va a ser buscar un sistema operativo válido en alguna unidad de almacenamiento. Entonces buscará en el USB, en el CD, en el disco duro o en las unidades de disco externa que tuviera el equipo. Luego vamos a aprender a ver cómo la BIOS funciona, pero ese es el trabajo que hace en el fondo. Uno, testea el hardware si todo está bien. Segundo, intentará cargar un sistema válido que estuviera almacenado en algún disco o dispositivo de almacenamiento. Si encontrara un sistema válido, puede ser inclusive un instalador de sistema operativo o un sistema ya cargado completamente, procede a hacer una copia de esa parte a memoria RAM, ¿sí? Y es en el momento en que nosotros vemos que en la pantalla sale el logo del sistema operativo, ya tenemos una buena idea de que está subiendo el sistema operativo. ¿Por qué? Porque ya ha sido subido a memoria RAM, ¿ok? Ahora, no lo sube todo, ¿no? Porque el sistema operativo pues es algo muy grande. Sube solamente la esencia, o lo que llamamos nosotros el núcleo o kernel del sistema operativo. Entonces, en la teoría vamos a aprender a decir que el kernel es el corazón del sistema operativo, es la parte del sistema operativo que siempre está en memoria RAM al momento de funcionar. Lo que pasa es que a medida que el sistema vaya funcionando, los otros elementos que vaya a necesitar para que continúe su trabajo se van a ir subiendo a memoria RAM de a poquito. Es que si supiera todo el sistema operativo, la RAM no alcanzaría para tan grande software, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, después de un momentito de prender la máquina, vemos unas letras blancas en pantalla y dice cabalito, ¿no? BIOS Setup, más o menos, ahí está funcionando la BIOS tratando de hacer su trabajo. Y luego al final terminas viendo el logo del Windows, que aparece en pantalla y eso significa de que está cargando memoria RAM el sistema operativo. Y finalmente, cuando te pide usuario y contraseña, ya podemos decir de que el sistema está listo para poder interactuar contigo como usuario y poder empezar a hacer su trabajo de administración, ¿ya? Entonces, esa es la forma regular de trabajo, ¿ya? De lo que es el sistema operativo. Ahora, ¿cómo evolucionaron los sistemas operativos? Tendríamos que verlo por generaciones, ¿no? Las fechas son referenciales, ¿ok? Pero más o menos a partir de los 40 está avanzando de 10 en 10. Hoy en día estamos ya por la 9ª generación de computadores, por si acaso, ¿no? Entonces, sin embargo, acá estamos viendo desde la primera, ¿ya? ¿Qué pasó en la primera generación? A ustedes les enseñaron que el procesador o la unidad de cálculo estaba básicamente compuesta de lo que son los tubos al vacío, ¿no? O bulbos, ¿cierto? Acá vemos en la gráfica varios de ellos, se les ve de un tamaño bastante grande y bueno, todo el computador podía abarcar un piso de un edificio o una habitación bastante grande, ¿no? Ahora, el sistema operativo en la primera generación no existía como software, no existía realmente, podemos decir que no había. Pero ¿cómo controlaban a la computadora? Bueno, lo hacían a través de tableros enchufables, ¿no? Esa sería la palabra, ¿ok? No había sistema operativo, entonces se usaban tableros enchufables, ¿ok? Es decir, que había un operador técnico que conectaba y desconectaba componentes para darle órdenes a la máquina. Creo que pudiéramos imaginar que hubiera un pequeño hombre dentro del CPU dándole órdenes a través de del conectar y desconectar ciertos elementos ahí dentro de la caja case. Más o menos pudieras imaginar algo como eso, ¿ok? Bueno, pasando a la primera generación, entonces, sabiendo que no había sistema operativo, podemos ir a la siguiente. Ups, aquí se me ha... Veamos. Y la siguiente, la segunda generación, otros 10 años otra vez, ¿ya?
donde ya se reemplaza el bulbo por lo que se llama transistores o sistemas o transistores, ¿ya? En realidad lo que se hace es reemplazar el bulbo o por los famosos transistores, ¿ok? Ahora aquí está señalando, ¿no? Comparando ambos. Este del lado izquierdo es el bulbo, ¿sí? Y este del lado, perdón, este del lado derecho es el bulbo y el del lado izquierdo es el transistor, ¿sí? Entonces, en tamaños un poquito hay una reducción, pero lo más importante es que al reemplazar el transistor, o perdón, el bulbo por el transistor, lo que se logró fue dos cosas. Uno, menor recalentamiento de la computadora, lo que significaba también ahorro de energía, ¿ya? Y mayor velocidad de procesamiento. Esas fueron las dos grandes ventajas que tuvo el cambio al transistor. Entonces, les comento que hasta hoy en día la tecnología sobre la cual están diseñados los procesadores es justamente el transistor. Siguen los transistores hasta ahorita en la 9ª generación. Se está viendo la posibilidad de cambiar esa tecnología por otras alternativas, porque esto es, el transistor tiene una naturaleza electrónica. Entonces, incluso se habló de transistores ópticos con la luz óptica, láser óptica, etcétera, pero bueno, no han tenido mayores frutos. Los computadores cuánticos también, pues tienen otra tecnología, ¿ya? Basada en el qubit. Buenas ¿sí? tardes. Básicamente, podemos decir, a ver las cosas. vamos a, ok, ¿Cómo? lo que podemos decir es que, ahora sí, que el uso del transistor continúa y va a continuar un tiempo más porque aún no lo han podido reemplazar por otra mejor tecnología, ¿ya? ¿Qué pasó con los sistemas operativos? Aparecieron en la 2ª generación. Entonces se les llama sistemas operativos por lote. Ese era el nombre básicamente de esta generación. Ahora, una de las características de estos sistemas operativos era que eran orientados a monoprogramación. Significa que podían ejecutar un solo programa de aplicación a la vez. ¿Qué significa esto? Encendías el computador, aparecía el sistema operativo, luego le decías abrir un programa, ¿no? Lo usabas y si necesitabas otro programa al mismo tiempo, tenías que cerrar el primer programa para luego intentar abrir el segundo, ¿ok? Entonces, eso se llamaba monoprogramación. Ahora, por lote, acá en esta gráfica estamos viendo un poquito qué significaba por lote. Pasa que en la primera generación, cuando alguien tenía que usar el computador, ¿qué sucedía? El computador se ponía a leer primero una tarjeta perforada, que era donde estaba el programa que debía funcionar en el computador, ¿sí? O el archivo que tendría que imprimir, si lo quieres ver así. Entonces, mientras la tarjeta era leída, ¿ya? Mientras el archivo era cargado, nadie más podía usar el computador. Uno tenía que esperar que eso sea cargado al sistema que comprendía el computador. Una vez que ya estaba en el sistema, recién le podía dar clic o le podía dar al tablero la orden, al tablero enchufable, para que empiece a procesar esa tarjeta perforada. Y en la tarjeta perforada seguro estaba la orden de imprimir o realizar algún cálculo. Eso se hacía muy rápido porque el computador era muy veloz. Unos segundos, unos minutos de repente, pero luego de eso la orden tenía que ir a otro dispositivo para salir, ¿verdad? Normalmente, como hablamos de que era tablero enchufable, no había pantalla, pero sí había impresora, entonces la salida era en forma escrita. Entonces teníamos que esperar otra vez que el dispositivo emita la salida. Cuando ese proceso terminaba, recién, ¿sí? Recién acá, otra persona podía empezar a usar el computador para meter datos, procesar y que salga el resultado. Entonces, si te das cuenta, en la primera generación ocurrió un pequeño problema, ¿no? ¿Cuál era el problema? Bueno, que primero tenías que esperar a que entre los datos al computador. 2, a que se procese. Eso era muy rápido, no era mucho lío. Y 3, a que se emita salidas del computador. Entonces, lo que más tardaba era la entrada y la salida. Y definitivamente, mientras entraba algo, se procesaba o salía, nadie más usaba el computador. Y ese era el problema que se intentó solucionar en la 2ª generación. Porque, ¿qué hicieron en la 2ª generación? Observen, por favor, acá, donde dice 1,
no está una sola tarjeta perforada, son un lote, ¿sí? Lote, es decir, varias tarjetas perforadas con tareas similares, por cierto, que se ponían en una bandeja. Entonces la bandeja automáticamente succionaba una tarjeta, la interpretaba y la mandaba al computador. Y mientras enviaba la primera tarjeta a que el procesador ejecuta las acciones, la segunda tarjeta ya estaba empezando a ser procesada para ingresar también al procesador. Y mientras el procesador terminaba de sacar un resultado y mandarla al dispositivo de salida, ya le estaba entrando la segunda orden, ¿sí? Entonces, fíjate que en la segunda generación ya no esperábamos que los 3 pasos terminen para que vuelva a empezar, no. En esta generación ya se observa que el computador podía estar interpretando una tarjeta, procesando y emitiendo resultados. O sea, las 3 cosas en paralelo, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja de los sistemas operativos que aparecieron en la segunda generación. Podían procesar los lotes de tarjetas de una manera automática, de tal manera de que el técnico ya no tenía que esperar que entre para darle enter y para que salga, ¿sí? Él solamente introducía el lote en la bandeja y le daba una orden de comenzar a interpretar tarjetas. Y él lo que hacía era leer, procesar y emitir salida. Leer, procesar y emitir salida en paralelo, ¿sí? Entonces se ahorró más tiempo y la computadora se hizo más productiva en esa generación. Bueno, a partir de aquí ya las otras generaciones, por cierto, ya vienen un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más desarrolladas, porque los saltos son bastante altos. Miren, en la segunda hablamos del transistor, ¿sí? O los transistores como elemento fundamental para las operaciones de cálculo. En la tercera generación, unos 10 años después, estamos hablando ya no de transistor, sino más bien de circuito integrado. ¿Y qué era el circuito integrado? Eran cientos de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, en una pastilla de silicio. Significa que el procesador se volvió nada más una especie de pequeño chip, ¿sí? Un pequeño chip adentro del cual se encapsulaban cientos de transistores de tal manera de que todos juntos realizaban las operaciones aritméticas y lógicas de manera más rápida. Ahora lo encapsulan en una pastilla de silicio para que los procesos que tenían que hacer los transistores se concentren de manera correcta y no haya disipación, ¿ya? Entonces es muy importante el material en el cual encapsularon porque era el material apropiado para que los transistores puedan trabajar en conjunto de la manera esperada, ¿ya? Ahora, en esta tercera generación, entonces hablamos ya ahora del famoso circuito integrado, pero en el fondo son cientos de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, ¿sí? Ahora, los sistemas operativos evolucionan al siguiente nivel, ya que son orientados a multiprogramación. ¿Qué me trae esto? Me trae el tema de que la memoria RAM, imagínense que esto que está acá con azul es la memoria RAM, ya no solamente es capaz de albergar al sistema operativo, sino a más programas de aplicación para que se ejecuten en paralelo. Es decir, que en esta generación ya podías abrir 2, 3 programas al mismo tiempo hasta que la memoria RAM se agotaba, ¿cierto? Pasa que a cada pedacito de RAM subía un programa, ¿no? Si acá el trabajo 3 se cerraba, se liberaba este espacio ocupado por el trabajo 2 y por lo tanto otro nuevo programa podía ser ejecutado en ese espacio de memoria RAM, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograron la multiprogramación? Partiendo la memoria RAM de manera tal de que en cada partición residía un programa de aplicación independiente, ¿ok? Los computadores disminuyeron de tamaño. Fíjense acá, ¿no? Estamos observando un computador, ya parece un refrigerador de repente, ¿sí? Pero ya no una habitación tan grande como habíamos visto antiguamente, ¿ya? Entonces esa es la tercera generación de computadores. La cuarta, estamos hablando ahora de LSI, ¿cierto? El LSI puede ser interpretado como Large, ¿sí? Large Scale
Integration, ¿sí? Integración a gran escala. Eso es LSI, integración a gran escala, ¿cierto? ¿Qué significaba? Miren, acá estamos observando el circuito integrado que teníamos antes, pero ahora es LSI. Estamos hablando ahora de miles, ¿ya? Miles de transistores encapsulados en la pastilla de silicio. Como ya son miles, ahora hablan de LSI. ¿Cómo lograron meter acá más transistores? Bueno, la era de la miniaturización, que ya había empezado en la tercera generación, aquí se pone también de moda, ¿ya? Porque lo que hacen es disminuir el tamaño del transistor de tal manera que en este espacio quepan más transistores al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual logran la integración a gran escala, ¿ya? Y los sistemas operativos para controlar estos computadores nuevos vienen con las mismas características que en generaciones anteriores, ¿ya? La propiedad del lote, la propiedad de la multiprogramación, solamente que le aumentan otra más, que es ahora la propiedad de poder trabajar en red. Aparecen los sistemas operativos orientados a redes a partir de la versión del Windows 95 en lo que son Microsoft. Se puede decir que ya tenía la característica orientados a red, ¿ya? La cuarta generación se caracteriza puntualmente porque en ella aparece la red de redes o lo que es el Internet. Fíjense que estamos hablando de los 90, 80, 90 y acá en Bolivia más o menos el 92 recién empezó a haber el boom. Miren, no estábamos tan lejos, ¿no? Pero el Internet empezó a aparecer como algo desconocido, era un tema que casi no se hablaba, que solamente había Internet en sus lugares muy específicos, como por ejemplo la de TIC, un lugar donde se hacía procesamiento de información. Los cafés, habían algunos cafés Internet ya en Santa Cruz, por los 92 más o menos, y una hora de Internet pues te significaba tus 20 bolivianos más o menos, ¿no? Entonces, bastante caro y bueno, también la web no estaba tan llena por si acaso. Cuando buscabas cosas en Internet al principio, utilizabas buscadores como el Yahoo, Altavista, Netscape, y bueno, cuando buscabas algo te salía mucha propaganda, muchas cosas que tal vez alejadas del ámbito de educación, porque esto no estaba muy crecido, este ámbito. Con el tiempo apareció Google como el principal buscador de Internet, porque Google ya te podía permitir discriminar lo que son páginas, propagandas o redes sociales, etcétera, y lo que es temas académicos, ¿ya? Entonces, pues todo el mundo ahora usa Google, ¿no? Por ese motivo, ¿ok? Y bueno, una cuarta generación que hasta la fecha se está quedando con sus características, ¿no? Básicas, ¿no? El Internet y los sistemas operativos orientados a redes, ¿no? Donde ya se puso de moda el concepto de compartir archivos y compartir recursos. Recursos como por ejemplo una impresora, ¿sí? Que se puede compartir en un ambiente de red. En el laboratorio lo notan, en los cafés Internet también, porque ustedes, por ejemplo, están en un punto del café Internet, mandan a imprimir a una impresora conectado a otro computador, entonces es porque la impresora está compartida en la red, ¿verdad? Quinta generación, acá voy a pasarlo más rapidito, 10 años, de los 90 a los 2000, el circuito integrado continúa, pero ahora dice Very Large Scale Integration. Ahora pues hablamos de básicamente miles de transistores encapsulados en la pastilla de silicio. ¿Cómo logran? Miniaturizando. El transistor se fue disminuyendo cada vez de tamaño al punto que cabía en un pequeño chip, ahí está, ¿no? Un tamaño no muy grande, ¿sí? Básicamente con un potencial de cálculo elevado, obviamente, y con la posibilidad de que se miniaturice también el computador. Ahora, los sistemas operativos en la quinta generación se ponen más intuitivos que nunca, significa que viene el boom de lo que es los sistemas operativos orientados a ventana, escritorio, icono, uso de mouse, ¿sí?
se incorporó mucho lo que es la imagen, el movimiento, en lo que es el escritorio, etcétera. Y bueno, por esa razón decimos los sistemas operativos vienen con las características de la generación anterior y más intuitivos que nunca, ¿ya? También esta época se caracteriza porque empezó el boom de lo que es la era de la robótica, la inteligencia artificial, ¿no? Que hasta la fecha todavía son áreas que continúan en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, interesante. Es una época interesante para nosotros porque aparecen muchos conceptos nuevos. Finalmente, la sexta generación, que es con la que voy a concluir esta diapositiva, hablamos de very, very large scale integration, lo que es integración a muy, muy gran escala. ¿Sí? Fíjense que le aumenta nada más el very large scale integration. Millones de transistores ahora encapsulados en la pastilla de silicio para elevar el potencial de cálculo de las computadoras, ¿ya? Hoy en día vamos por la novena generación, ¿sí? Y continuaron reduciendo los tamaños, pero como que entre la sexta y la novena ya se les complicó la reducción a ese nivel que tenían antes, y lo que han hecho es optar por otras alternativas. ¿Cuáles son esas otras alternativas? Aumentaron los núcleos en el procesador, ¿no? Si bien antiguamente se hablaba de procesadores con un núcleo, luego empezó a hablarse de procesadores con doble núcleo, luego con 4 núcleos, 8 núcleos, 16 núcleos. Hoy en día hablamos de computadores con 16 núcleos inclusive, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de los núcleos? Bueno, los núcleos indican capacidad de cálculo, ¿sí? Es como la parte que es calculadora del procesador, a eso se refiere básicamente el núcleo o core, ¿ya? Entonces, cuanto más núcleos o cores tenga el computador, pues es como que tuviera más calculadoras para las operaciones de cálculo, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué pasó con los sistemas operativos? Continuaron evolucionando con esas características, pero en esta sexta generación aparece un tipo especial de sistema operativo llamado sistema operativo distribuido, que lo vamos a definir mejor más adelante. Sin embargo, el sistema operativo distribuido tenía una característica interesante. Si alguna vez han estado en ofimática, han debido ver que hay un laboratorio en el cual las computadoras son muy antiguas, ¿sí? Entonces uno dice, yo no quiero usar esas computadoras porque son lentísimas. Entonces una solución que se dio a ese tipo de computadores en los cuales ya son muy lentos, no se les puede mejorar el hardware porque ya es una tecnología antigua, es cargarles sistemas operativos distribuidos. Este es un sistema operativo único que se carga en todas las computadoras de una red. Hace posible de que todas las computadoras conectadas en la red funcionen como una sola computadora. Es decir, cuando tú le das una orden a uno de los computadores, el sistema operativo distribuido va a mirar como hardware a todas las computadoras de la red, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay 10 computadoras conectadas en la red, va a mirar que tiene 10 procesadores y si le falta potencial de cálculo, va a usar una u otro procesador que estuviera libre. Si le falta memoria RAM, usará de una PC y de otra, ¿no? Entonces, la característica principal es de que es un sistema operativo único conectado en red en todos los nodos de un área de red, ¿ok? Se utiliza en algunos lugares como una manera de reutilizar pues equipos que están un poquito ya en tecnología como que antigua, ¿ya? Puntualizan, por ejemplo, al concepto de shell, ¿ya? Bueno, la shell es una interfaz primaria, dice, semejante al CMD de Windows, ¿ya? Entonces, podemos decir como concepto básico, una shell es un medio de comunicación entre el usuario, ¿no? Y el sistema operativo. Entonces, usando este programa llamado shell, que es parte del sistema operativo, tú puedes interactuar como usuario de manera directa con el sistema operativo. Aquí les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, vamos a abrir una shell, ¿ya? Y la voy a compartir. Lo que están viendo ahorita ustedes es una ventanita negra en el cual tengo yo una shell abierta. Esta es una shell. Este es el CMD de Windows, ¿ya? Es un programa
que se parece a una terminal porque tenés una pantalla negra con unas letras blancas y un cursor parpadeando. Normalmente si quieres darle una orden al sistema operativo desde aquí, tú tienes que escribir la orden. Por ejemplo, voy a escribir date o date y enter. Entonces aquí me está interpretando que yo quiero ver la fecha del sistema operativo y cambiarla. El cursor está esperando que yo le cambie la fecha. Si no quiero hacer el cambio, le doy un enter y lo acepta, ¿sí? Tenés varios tipos de comandos, ¿no? Acá órdenes escritas, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle, por ejemplo, una muy común, ipconfig, es otra orden que le pide al sistema operativo mostrar en pantalla la configuración de red que tiene el equipo, es decir, qué IP tiene o qué se ha puesto en la configuración de red. Entonces aquí uno va mirando y va interpretando la información de acuerdo pues a lo que estaba buscando, ¿no? Voy a cerrar esta ventanita y voy a volver otra vez a lo que es la definición de shell. Esa pantalla negra con un cursor parpadeando esperando que le des órdenes al sistema operativo, ese es un ejemplo de una shell, ¿ya? Entonces la mayoría de los sistemas operativos traen una shell para trabajar. En Windows nos han mejorado incluso la shell que acaba de mostrar, que es la del CMD. Hay otra que se llama PowerShell, ¿sí? Esa también la puedo abrir. Ok, vamos a compartir esta. Esta también, por favor, tomen nota, ¿ya? Windows R, ¿no es cierto? Para llamar a la ventanita de ejecutar aplicaciones. Aquí, por ejemplo, puedo escribir PowerShell, ¿sí? Vamos a ver si lo interpreta. Normalmente lo hacemos por acá. Ahí está, PowerShell. Entonces, si él reconoce a la orden como un programa, lo abre, ¿no? Entonces, ahorita fíjense, es parecido a lo anterior, pero ya en esta shell podemos ejecutar otro tipo de órdenes escritas un poquito más elaboradas, ¿ya? Estoy recordando una que, bueno, puede ser esta, ¿sí? ls es una orden que le indica listar ficheros y carpetas en la ruta actual. Ahorita estoy dentro de la unidad de disco C, la carpeta user, profesor, y al decir ls estoy listando ficheros y carpetas que hay dentro de la carpeta profesor, ¿no? Entonces aquí me está dando información importante. Hay cosas acá interesantes que podemos hacer en esta shell, por cierto, ¿ya? Uno dice, bueno, usaré el Windows, no quiero usar la shell, sí, pero si quieres elevar tu dominio del sistema operativo y hacer más cosas a través de, o más órdenes administrativas hacia el sistema, pues te aconsejo que aprendas a usar el PowerShell en el caso de Windows o mínimamente el CMD, ¿ya? Hay cosas ahí que se pueden hacer y que no están en el escritorio. Por ejemplo, miren, yo he listado, ¿verdad? Y le voy a aumentar nada más esa orden, que todavía no hay por qué lo entiendan, pero miren, le voy a dar esta orden. Estoy segura que alguna vez lo han necesitado, ¿sí? Y que no lo han hecho, ¿sí? Miren, esa orden le está diciendo, uy, no me ha dejado, entonces, acceso denegado. Voy a cambiarme de unidad de disco. La voy a mandar a otra. A ver. Vamos a ver si me deja. Tampoco. Bueno, esa sí aceptó. Ok, ¿qué es lo que he hecho acá? Le estoy diciendo listar. El listado es todo esto que salió en la pantalla. Y le he dicho con este símbolo mayor que ese listado que salía en pantalla se vaya y se graba a la unidad de disco E, ¿sí? En un archivo llamado listado sysop.txt. Entonces, esto que estaba acá lo he mandado a un fichero a la unidad E, ¿sí? Entonces, ¿para qué te sirve? Puedes listar ficheros, carpetas, imprimir, y no es la única cosa. Hay un montón de cosas acá que puedes hacer. Miren, ahora voy a irme a la unidad de disco E. Y vamos a ver la unidad de disco E y voy a buscar ese fichero. Listado sysop, fíjense, aquí está el archivo, ¿no? Y miren, al archivo se ha ido a grabar el listado de archivos y carpetas. En algún momento tal vez les ha hecho falta esto, ¿no? Entonces fíjense que eso no lo puedo hacer en Windows, o si lo puedo hacer no va a salir de esa manera, ¿no? Bien, entonces eso que les anime a que cuando manejen sistemas operativos y los quieran administrar, también pues
intenten conocer a la shell que lleva para poder acceder a más órdenes o programas para el sistema operativo, ¿ya? Bueno, hay algunos conceptos más básicos, voy a ir saltándolos, algunos ya los hemos visto, como el kernel o núcleo del sistema operativo. Bueno, se lo define desde el punto de vista práctico como, creo que no está saliendo, pero bueno, les voy a decir en palabras, no sale la otra, ¿no? Dice, es la parte del sistema operativo que reside permanentemente en memoria RAM, ¿sí? Si aquí lo queremos ver. Entonces, el kernel o núcleo del sistema operativo es la esencia del sistema operativo, es el corazón del sistema operativo que siempre reside en RAM al momento en que funciona, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ahora vamos a saltar a ver un poquito de lo que son los tipos de sistemas operativos. Acá, por favor, se van a hacer una especie de mapa conceptual para que no se confundan, porque es una clasificación bastante amplia acá vista en teoría. Yo la voy viendo nada más de cada clasificación al elemento más importante para que lo entendamos, ¿ya? Los sistemas operativos pueden ser clasificados en 3 grupos, ¿ya? Entonces hay 3 formas de ver la clasificación de sistemas operativos. ¿Y cuál es la primera forma? Observando la estructura o composición que tiene el sistema operativo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Por cómo están hechos, ¿sí? Por su estructura es por cómo están hechos. Ahora, desde este punto de vista tenemos estos 4 tipos, ¿sí? El monolítico, jerárquico, máquina virtual y cliente servidor. Entonces, estos tienen sus características, ¿no? El monolítico es un sistema operativo antiguo, puede ser de la segunda generación, en el cual se caracteriza principalmente porque todo el software está hecho bajo un solo esquema, ¿sí? Solamente un solo esquema, como una sola unidad. Entonces, por eso se llama monolítico, ¿ya? Entonces, acá estamos observando que el núcleo del sistema está encima del hardware y luego estamos observando que el sistema operativo es un único elemento para administrar el resto del hardware y el resto de los softwares que funcionan, ¿sí? Entonces, es monolítico. Pero hay otro más moderno, que es el sistema operativo por capas, en la cual hay una división del sistema operativo, esto es la división que nos están mostrando, en capas, donde cada capa se encarga de administrar una parte específica del sistema operativo, ¿ya? O del hardware o del software. En este caso aquí vemos una capa encargada netamente de los dispositivos, acá otra capa para administrar el sistema, otra capa para lo que es la shell del sistema y otra capa superior para lo que es el acceso a aplicaciones, ¿no? Entonces, la ventaja de que el sistema operativo esté diseñado en el esquema de capas como software hace que el sistema operativo como software sea mejor llevar, sea más fácil llevar, en el sentido de que se puedan realizar cambios en él sin ningún problema. ¿No es cierto que es más fácil dividir un elemento complicado en pedazos y luego cada parte se encarga de realizar una tarea específica? ¿No es cierto? Entonces es el mismo concepto de capas, ¿ya? Acá el sistema está organizado en capas de tal manera que cada capa se encarga de un trabajo en específico en cuanto a la administración del sistema, ¿ya? Y finalmente tenemos al sistema operativo orientado a máquina virtual. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante desde el punto de vista práctico. ¿Qué significa la virtualización? Ok, si tenés un hardware, observemos esta gráfica, ¿ya? Acá tenemos un solo hardware y resulta que encima de él le podemos cargar un sistema operativo orientado a máquina virtual, ¿sí? Hay muchos sistemas operativos orientados a máquina virtual. Uno muy conocido es el Citrix, ¿ya? Citrix con C de cítrico, ¿ya? Ese sistema operativo se instala en el hardware y luego ese sistema te va a permitir virtualizar otros sistemas operativos encima de él. ¿Con qué ventaja? De que cada sistema se va a volver como una máquina independiente. Si uno mirara de afuera, va a mirar como si tuvieras, en este ejemplo, 3 computadores distintos.
¿Cómo tres computadores distintos si tenés un solo hardware? Bueno, sistema operativo orientado a máquina virtual hace posible eso. Se van a ver como tres diferentes afuera, ¿cierto? Pero los tres diferentes están compartiendo o entre ellos están dividiendo un hardware que debe ser bastante amplio para que lo puedan compartir. Esto se usa mucho en servidores, ¿no? Por eso a veces realmente físicamente se observa un solo servidor, pero en el fondo arriba de él están virtualizados varios servidores con propósitos diferentes, ¿listo? Entonces, nosotros lo vamos a trabajar con un software parecido, ¿sí? Que es el VMware. El VMware es un software que se va a instalar en la computadora de ustedes y que va a permitir hacer estas virtualizaciones. No igual que el Citrix, pero lo va a simular de tal manera que vamos a pensar que estamos con un verdadero sistema operativo orientado a máquina virtual. Muy interesante esto porque si ustedes están pensando en trabajar en la parte práctica de sistemas operativos, en cierto momento va a aparecer uno nuevo y lo van a tener que probar. Y no vas a estar desconfigurando toda una computadora para probar los nuevos sistemas. Lo que vas a hacer es virtualizarlo con un software como VMware o VirtualBox, que es otra alternativa, y probarlo allí hasta que lo domines y luego pues te animes a hacer una instalación nueva en tu computadora o en la computadora que tengas que hacerle soporte. Muy bueno para hacer los ejercicios de práctica, ¿ya? Bueno, ahora me voy a ir al otro grupo, que son sistemas operativos por su servicio, pero más que todo estos son denominativos. Miren, monousuario es un sistema operativo en el cual solo se puede crear un usuario nada más. Este tipo ya no existe. En Windows 95, por ejemplo, era así. Ese era uno de los primeros sistemas operativos de ventana de Microsoft. Bueno, lamentablemente tú tenías que encender el computador y aparecía ahí Windows 7 o Windows 95, decía. Entonces no te pedía ni usuario ni contraseña. En el fondo manejaba un solo usuario, ¿ya? Hoy en día los sistemas vienen multiusuario, es decir, que yo puedo crear mi usuario para mí, puedo crearle un usuario a cada miembro de la familia que ocupa el computador, de tal manera que cada uno entra con su propio usuario y piensa que el computador es solamente de él. ¿Para qué se hace esto? Para que cada usuario lo configure de la manera que mejor vea conveniente, me refiero al escritorio, etcétera, y también sus archivos se vean mejor protegidos, porque lo que crea cada usuario, el sistema operativo lo marca como que es de ese usuario y evita que otro usuario lo elimine o lo modifique de manera equivocada, ¿cierto? Ahora, los sistemas multiusuarios normalmente manejan, sin embargo, un tipo de usuario que se llama administrador y ese se encarga de administrar al resto de los usuarios, es decir, que él le puede eliminar cosas y modificar cosas al resto de los usuarios. Esto es muy comprensible porque normalmente cuando uno entra a una computadora, le pone contraseña, y luego de aquí a meses tú vuelves a entrar, te has olvidado pues la contraseña, ¿no? Entonces, sí o sí se necesita un usuario administrador que pueda reemplazar la contraseña antigua para que te permita volver a ingresar, ¿sí? Monotarea significaba un solo programa a la vez, los multitarea, muchos programas al mismo tiempo, sistemas operativos uniproceso, es decir, que son sistemas operativos que solo tienen un procesador para poder ejecutar las operaciones de cálculo, y los multiprocesos son aquellos que ya cuentan con más de un procesador para poder ejecutar las órdenes, ¿sí? Hoy en día nuestros computadores tienen, por cierto, un solo procesador físico, porque si ustedes abren un computador van a ver que hay un solo chip o very large scale integration, solo uno. ¿Ah? Sin embargo, cuando uno compra le dicen su computador tiene 8 núcleos y dice uno, ¿y dónde están los 8 núcleos? No los veo. Bueno, resulta que son lógicos. Lógico significa que están adentro de él trabajando como si fueran procesadores independientes, pero esto es lógico, no es realmente que físicamente tengas 8 procesadores. La ventaja de la cantidad de núcleos que tiene tu procesador, de que sea mayor a 2, es alta porque eso te eleva el potencial o velocidad de cálculo, entre comillas, ¿ok? Y finalmente los sistemas operativos por la forma del servicio, ya aquí ya hemos hablado de algunos de ellos, como por ejemplo
los sistemas operativos por lote, que ya lo vimos en la primera generación. Los de tiempo real, estos no son muy conocidos, pero están en muchos electrodomésticos o lugares donde se ocupan equipos del mundo real. Por ejemplo, en un hospital, el sistema que monitorea los signos vitales, seguro tiene cargado un pequeño sistema operativo de tiempo real, porque el monitor de signos vitales va midiendo temperatura, ritmo cardíaco, pulso, bueno, una serie de parámetros. Y cuando hay, ¿no es cierto?, un desnivel o cuando está marcando bajo en algo que debe ser alertado, el sistema operativo de tiempo real hace que pitee la alarma, ¿no? Entonces ahí vienen los médicos corriendo a revisar qué pasa, si es el corazón, hacen reanimación y bueno, etcétera y etcétera, ¿no? Entonces los de tiempo real son sistemas operativos muy específicos donde lo más importante no es que sean fáciles de usar, lo más importante es que sean rápidos y respondan en tiempo real. ¿Cómo funcionan? Con unos elementos llamados sensores que le envían la información tan rápido que el sistema operativo lo procesa y emite la alarma en el caso que sea necesario. Los sistemas de multiprogramación, ¿qué me dicen qué generación estuvieron? Vamos, despierten. Los de multiprogramación, ¿en qué generación fue? Primera generación, no había sistemas operativos. Segunda generación, los por lote, ¿sí? Los de multiprogramación en la tercera generación, ¿ok? Y los de red, ¿en qué generación era? Hablamos un poquito ya de ellos. Cuarta generación, los 90, ¿no? Cuando apareció el internet y todo ese tema. ¿Qué trajo los sistemas operativos en red? Posibilidad de compartir archivos y posibilidad de compartir recursos. Esas dos cosas principalmente. Y finalmente, los sistemas operativos distribuidos, que pues lo que vienen a hacer es reutilización del hardware, ¿no? Aparecen a partir de la sexta generación, más o menos, ¿sí? Entonces, esta clasificación en las diapositivas más adelante se las vuelven a explicar, ¿ya? Y por favor puntualizan los elementos fundamentales, como por ejemplo, a qué generación corresponde cada uno, ¿ya? Entonces ahí se los apunte para que no olviden, ¿ok? Bueno, chicos, con esto ya hemos visto los diferentes tipos de sistemas operativos y acá me voy con una pregunta que viene de lo que yo estuve explicando. Acá en esta última diapositiva, fíjense, dice sistema operativos en red, ¿cierto? Con posibilidad de compartir archivos, etc. Observen, por favor, cómo acá te dicen que hay a través de la red, esto sería el cable de red, están conectados un computador, dos computadores. Y cada uno tiene su propio hardware, ¿sí? Esta puede ser una portátil, esta puede ser una PC Lenovo, no sé. Esta puede tener Windows 8.1, esta puede tener Linux, ¿sí? Esta tiene instalado Visual Basic, esta tiene instalado, a ver qué han usado ustedes, C++, ¿sí? Esto tiene instalado el Office 2012 y este tiene instalado el Office 2019, ¿viste? Son computadores separados con sistemas operativos independientes que inclusive no tienen nada que ver con que sean similares, ¿sí? Pero están interconectados a través de la red, ¿ok? Eso es un sistema operativo en red. ¿Y qué posibilidad nos traen los sistemas operativos que soportan la red? Que puedes tú en una computadora compartir ficheros o puedes compartir impresora o dispositivos. Quiero que esta gráfica, que la confieren en su memoria, y ahora la comparemos con el sistema operativo distribuido, porque con esa me lo confunden mucho. ¿Dónde viene la confusión? Es que el sistema operativo distribuido también es un sistema operativo en red. Ah, sí, tiene la característica de ser red, pero no es igual, por eso lleva el nombre distribuido. Entonces, observemos ahora la gráfica del distribuido. A ver, veamos el distribuido. Ok, ahí está. Esta es la gráfica del distribuido.
Díganme ahora ustedes, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia esta con la otra gráfica? Hay red, aquí está la red, ¿sí? Fíjense, el mismo tipo de conexión, puede ser cable, ahí está. Aquí está la PC1, un hardware, y aquí está la PC2, el segundo hardware. ¿Cuál es la diferencia con el gráfico de sistemas operativos orientados solamente a redes? ¿Los dos tienen las mismas cosas? Tienen las mismas cosas a partir del hardware para arriba, ¿no? Encima del hardware está el sistema operativo. En el sistema operativo orientados a red, cada computadora de la red puede tener su propio sistema operativo, ¿verdad? Uno puede estar con Mac OS, ¿no? Otro puede estar con Linux, ¿cierto? Cada uno tiene su propio sistema operativo. Pero acá en el sistema distribuido estamos viendo que tienen todas las que están en la red, tienen el mismo sistema operativo y es un sistema operativo distribuido, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual es la diferencia, ¿ya? Todos tienen el mismo sistema. Por lo tanto, van a tener encima de ellos cargados los mismos lenguajes de programación y las mismas aplicaciones. ¿Y cuál es la gran ventaja? De que un usuario cuando use una aplicación, si la aplicación se quedó sin memoria RAM y le falta, como hay un solo sistema que está administrando todo, ese sistema puede agarrar la memoria RAM de otra computadora que no se esté usando y hacer uso para que funcione la otra computadora, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se logra? Porque hay un solo administrador de todo. Había hace poco unos dibujitos animados de unos autitos, si no me equivoco eran los Transformers, que eran chiquititos, pero cuando les tocaba luchar, ¿no ves? Se reunían juntos y se volvían un robot grandote, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacían eso? Porque pues tenían más poder al estar todos unidos como un solo robot, ¿no? Lo mismo sucede con el sistema distribuido. Al juntar varios hardwares que se entiende que tienen pocos recursos, poca memoria, procesador de baja velocidad, etcétera, al juntarlo todo como si fuera uno solo con un sistema distribuido, el sistema distribuido va a ir viendo, ¿no? Cuando funciona una aplicación, si le falta memoria, tomará del hardware que no se esté utilizando. Entonces, de esa manera, equilibrará todos los recursos para poder responder a los diferentes usuarios que están haciendo uso de sus computadores, ¿ok? Esa es la diferencia, dijo correctamente su compañera, arriba del hardware, es decir, del sistema operativo para arriba, todo es igual en el sistema operativo distribuido. Ejemplos de distribuidos, bueno, acá hay algunos, pero de estos creo que nos conocen muchos. Está el Amoeba, el Chorus, ¿sí? Había uno que es de Linux y que he olvidado su nombre, miren, incluso hicimos pruebas en algún semestre con este sistema operativo distribuido. Lo he olvidado sinceramente, no recuerdo era el nombre, pero sí hicimos pruebas en algún semestre con este sistema. Es un poquito antiguo, ya es Linux, ya es un Linux distribuido y básicamente se podía ver, ¿no? Cómo cuando una aplicación funcionaba, el sistema distribuido agarraba y sacaba memoria de otra computadora para dárselo a este que le faltaba, ¿no? Entonces, al monitorear el sistema distribuido se veía, ¿no? Cómo va gastando de otra y bueno, de esa manera iba funcionando. Una vez más, les repito que su principal ventaja es poder reusar hardware que estuviera muy desfasado ya en tecnología, ¿sí? Es que es increíble cómo hay hardwares, procesadores antiguos que todavía dan, ¿cierto? Pero ya por la naturaleza de la tecnología antigua, ya no puedo usarlo para instalar un Windows 10, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, han creado este tipo de sistemas operativos que los tratan de juntar como si fueran solamente una máquina y reusarlos. Bueno, es una ventaja, ¿sí? Y quedará como una tarea para ustedes. Seguro va a estar en el práctico, ¿ya? Pero ya se los anoto. Vamos a ver si pueden ver esta pantalla. Ok, se los anotaré. Importantísimo que recuerden, por lo menos investigar un nombre de sistema operativo distribuido. Tienen que investigar alguno y
pues me tienen que comentar cómo funciona, etcétera, ¿ok? Eso va a ser en el práctico número 1. Si quieren ya lo anotan y lo van investigando, ¿sí? Vamos a ver qué encuentran ustedes sobre sistemas operativos distribuidos. Pero les comento en el tipo Linux de seguro que van a encontrar alguno, ya que funciona y que incluso se puede probar, ¿ok? Bueno, chicos, con esto vamos a decir que el sistema operativo debe tener algunas funciones básicas. Acá les estoy planteando 3, yo le llamo el AGA, porque estas 3 palabras engloban a lo que debe, las funciones que debe cumplir un sistema operativo, ¿ya? Administrar todo lo que es hardware y software, ¿ya? Gobernar el sistema y asignar recursos, ¿cierto? Entonces, básicamente, asignar recursos se refiere a asignar RAM, procesador a las aplicaciones que están funcionando. Entonces, es el sistema operativo el que decide, ¿no? Si un programa le falta RAM, va a tratar de hacer el espacio suficiente para conseguir el espacio en memoria RAM, ¿sí? Gobernar el sistema en el sentido de que es el encargado de que todo anda fluyendo bien, sin colgarse o que se recupere de errores, etcétera. Y administrar y controlar la ejecución de programas porque ellos entran constantemente en memoria RAM o salen de memoria RAM. Entonces el sistema es el encargado de ver de que esa entrada y salida no afecte al funcionamiento del resto de las aplicaciones y tengas que verte obligado a reiniciar la computadora constantemente, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, desde ese punto de vista, ya hemos concluido con lo que es teoría de sistemas operativos. Este primer capítulo está cargado de conceptos. Hay que hacerse un mapa conceptual, por favor, para dominar los conceptos, porque entran dentro de la primera evaluación. Ahora, este primer tema viene con un taller número 1 que está dividido en 4 módulos, ¿ya? Esos 4 módulos consisten básicamente en administrar el sistema operativo, ¿ok? Desde el punto de vista no solamente de usuario, sino también como una persona encargada de hacer el soporte técnico del sistema operativo. Los 4 módulos nos van a preparar para que luego pasemos al siguiente taller, que es la instalación, configuración y soporte técnico de sistemas operativos, que es la parte más importante porque mínimamente para aprobar la materia hay que tener claro esos tipos de acciones o tareas, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. ¿No hay preguntas? Nada. Hay que investigar, sí, acá lo voy a anotar, sistemas operativos distribuidos, ¿sí? Al menos una, ¿sí? Un nombre de sistema operativo distribuido y cómo funciona, de qué se trata, una breve explicación, ¿ya? Porque hay algunos, como les decía, que vienen en forma de que vienen del distribuidor de Linux, que se pueden instalar incluso y probar, ¿ya? Esa sería la tareita, pero va a estar en el práctico número 1, lo van investigando para que luego ahí se les posibilite responder a esa pregunta, ¿ok? Bueno, vuelvo a la plataforma entonces, como ya hemos visto toda la parte teórica, ¿sí? Vamos a volver a la plataforma. Ok. Acá en la plataforma nos tocaría ahorita trabajar, ¿sí? Lo que es, déjenme ver acá. Voy a compartir otra vez la pantalla. Sí, dime. ¿En qué parte está el tema? Ya. Porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Voy a irme a vista estudiante para que esté igual que ustedes. Pueden ver ya mi pantalla compartida, ¿no? ¿Sí? Sí. En vista estudiante, ¿sí? Tú debes poder entrar a JAR 143 OF, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, estando en la materia, fíjate que hay algunas alertas, ¿sí? Te está diciendo, no puede entrar a introducción a sistemas operativos, que es el tema 1, hasta que ejecute el cuestionario diagnóstico, ¿sí?
Entonces, ¿dónde está el cuestionario diagnóstico? Muévanse siempre en orden. Esta ventana la van a entrar una vez y luego ya no, pero por lo menos hay que entrar la primera vez que entras a la plataforma para informarte de la materia. El cuestionario diagnóstico está acá, ¿sí? Entonces, fíjate que no puedes hacer, si no hubieras entrado a ver lo que es, perdón, acá está el cuestionario diagnóstico, ¿sí? Que ahorita, por ejemplo, yo lo tengo sin hacer, por eso está sin tiquear, ¿ya? Ustedes acá pueden entrar las veces que quieran, ¿sí? Y lo resuelven hasta terminar, normalmente 8 sobre 10 mínimamente el resultado que deben tener, ¿ya? Cuando terminan les da la calificación y cuando le da a finalizar les hace volver otra vez a esta ventana donde van a mirar que ya está, ¿no? Tiqueado. Una vez tiqueado esto, ya vas a volver otra vez, fíjate, vuelvo a la materia, siempre voy a la materia porque ahí están como que las ventanas de temas, ¿ya? Temas o capítulos. Como ya entré acá, voy a ir a unidad 1, que debe verse, y ahí está introducción a sistemas operativos. Pero a mí no me deja entrar, fíjate que no se activa porque yo no he hecho el cuestionario diagnóstico, ¿sí? Debo hacer, haciendo clic acá o volviendo atrás, y una vez que lo haga ya me va a dejar entrar aquí a introducción a sistemas operativos. ¿Listo? ¿Ya me ubicaste? Dicen, yo lo hice el cuestionario, pero aún así no puedo entrar. ¿Qué te Yo sale? igual ya lo hice 2 veces Me saqué y 8, no. no puedo entrar. Me sale como si no lo hubiese hecho, vuelvo a entrar al cuestionario y me bota, pero de todas formas mi resultado. Sí, Me dice qué día lo hice y a qué hora lo hice. Editar ajustes. Déjame revisar el cuestionario de diagnóstico. Está todo bien. Déjame revisar un segundo, ¿ya? Porque si ya lo han hecho, no debe rechazar. Ahora puede ser la nota. Voy a revisar cómo está la nota. Vamos a ver. Ingeniera, yo saqué 9 y me dejó pasar a la otra unidad. Creo que ese es el problema. 8,5 les he debido poner. Hay un problema, que yo lo hice ya el cuestionario 3 veces. Como la primera me saqué 8, a la segunda 9. Pero había una pregunta que me salía que marcaba como mal, siendo que estaba bien, y en la tercera vez que le di para hacerlo, y copié la misma pregunta que me salía ahí que estaba bien, y aún así me salía que estaba mal. Pero Y era la si misma. me dices qué pregunta, te puedo revisar, puede ser algo que se me ha pasado. Seguro es la escrita. 8,5. Sí, hay una pregunta escrita. No es que te ponga mal, seguramente está esperando que yo le dé el tiqueo de revisado. Pero es 8,5 para aprobar. Sí, entonces acá le voy a poner. Es la pregunta de defina qué es un procesador. Ahorita veo. Lo estoy poniendo en 8, ya es que estaba 8,5. Ya, ahora hay una pregunta evidentemente que es texto. No, la voy a buscar. Ya me voy a ir a esa pregunta directo. En estas no hay lío porque son selección, ¿sí? Escoger, debe ser aquí. Defina el procesador, ¿sí? Entonces, acá cuando ustedes responden, ¿verdad? No les sale, una vez que les salen los resultados, cuando le dice tu nota, ¿no te sale ahí abajo la respuesta que él consideraba correcta? Sí, sale, y yo escribí exactamente la misma, pero aún así me dice que está mal. Ah, bueno, entonces es una configuración mía, porque es CPU, si no me equivoco, y hay otras más, ¿verdad? Hay otras más. Hay una que es el proceso de algoritmo y no me acuerdo cómo decía la respuesta. Ya, yo la voy a editar y le voy a dar un asterisco, asterisco. Es que si le aumentan un espacio, puede ser que al copiar le hayas aumentado un espacio y ahí ya no te lo agarran, pero le voy a aumentar asteriscos para que te agarre igual. Pero esta es la única que es así, ¿sí? Las otras ya son selección, ¿sí? Sí, esa es la única, las demás están bien. Es por eso, pero ya le bajé a 8 y a pesar de esa pregunta les va a pasar. De todas formas, yo se los voy a poner con asterisco. Y si, por favor, después de lo que yo haga, a alguien le aparece que está destiqueado, simplemente vuelva a entrar, por favor. Voy a tratar de evitar que se destiquee. Es que cuando hacemos cambios,
se destiquea para todo el mundo otra vez y vuelven a hacer, ¿no? Ahora, recuerden que no importa si lo hacen 10 veces, el cuestionario de diagnóstico se queda con la nota más alta que hubieran obtenido, ¿ya? Entonces, si la primera vez sacaste 8 y la segunda vez sacaste 4, igual se queda con la nota más alta, ¿sí? Entonces no se hagan problema de eso. Yo enseguida la reviso esa pregunta y se las voy a acomodar con asterisco, ¿ok? Pasando eso, si ya con eso pasamos, me voy a lo que yo quería hacer hoy, pero me quedé mucho en la teoría. Vamos a ver cómo están con este tema. ¿Pueden bajarle un poquito los micrófonos, algunos, por favor, mientras tanto? Sí, ya. Otra vez voy a compartir toda la pantalla. Bien. Hemos visto la parte teórica. Acá hay un video donde está lo que es la historia de los sistemas operativos, ¿sí? Un poquito lo revisan, es otro video que se hizo, ¿ya? Pero lo que nos toca empezar ahora es el taller 1, lo que yo decía, es la parte práctica. Pero a pesar que esto es práctico, acá miren, yo ya les puse lo que es algunos elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar este taller 1, que es uso de un sistema operativo de Microsoft, ¿ya? Nos habla de algunas versiones de Windows, nos está hablando de los requisitos mínimos de hardware, de alguna versión de Windows. ¿Todo esto para qué? Para que tú sepas que cuando te toca instalar un nuevo sistema, no es nomás decir quiero el último. Tienes que tomar en cuenta los requisitos mínimos que ese sistema operativo tiene y ver si tu computadora cumple con esos requisitos mínimos, ¿no? Ahora también nos habla de las diferentes versiones. Todo este diapositiva te está hablando de Windows 8, pero la misma cosa viene para el resto de los Windows. Windows 10 tiene lo mismo, ¿ya? Entonces, normalmente Microsoft nos saca varias versiones de Windows, ¿no? En este caso, los más comunes son el Pro o Profesional, que es normalmente uno en el cual lo más común hoy en día es la versión profesional, que es la que trae normalmente todas las funcionalidades para una PC que va a funcionar en una oficina o una empresa. Una versión más pequeña que esta es la versión Home, ¿ya? No está en mi diapositiva, pero la versión Home es una más de escritorio de casa, ¿sí? Normalmente para estudiantes, para amas de casa, para trabajos comunes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La cantidad de programas que te pone a disposición el sistema operativo, ¿sí? Entonces, la profesional es la que normalmente yo ocupo, porque pues nosotros tenemos que aprender a utilizar todos los componentes administrativos, ¿ya? Pero en casa tú puedes utilizar incluso una Home, ¿no? Que también es completa, pero bueno, más completa es en todo caso la versión profesional. Entonces, como ves en esta diapositiva, hay otras como la Enterprise, que es mucho más grande que la Pro, ¿no? Que tiene más programas disponibles, ¿no? Y así hasta la versión RT. Hay versiones que han salido para dispositivos portátiles, por si acaso, como por ejemplo las tablets. Las tablets no tienen el mismo sistema operativo que nosotros en una PC, ¿sí? Las tablets traen pues otros más pequeñitos, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Ok, entonces le dan una mirada, ¿ya? Y van a poner atención en cada pantallita porque cada una trata de enseñarte algo diferente, ¿sí? Acá me está hablando de que hay dos versiones que vienen en los Windows, uno que es de 32 bits y otro de 64 bits. ¿Y cuál voy a instalarme yo? Si tu computadora está con un procesador a 64 bits, entonces tú debes instalarte un sistema operativo a 64 bits, ¿sí? Porque este sistema operativo va a explotar tu hardware de 64 bits, obviamente más rápido, ¿sí? También, sin embargo, encima de un computador cuyo procesador es de 64, le puedes instalar uno de 32 bits, se puede, ¿ya? Ahora, si tu computador es de la anterior generación, quiere decir orientado a 32 bits, ¿ya? Sí o sí le puedes poner solamente un sistema operativo orientado a 32 bits,
no te va a soportar uno de 64 porque es superior, ¿ok? Entonces todo depende del hardware que tengas para saber cuál de las versiones le vas a instalar a tu computador. Ahora, ¿qué ventaja es? Bueno, si tu computadora es tu procesador es a 64 bits y le instalas un sistema operativo orientado a los 64 bits, tu computador va a ser un 10% más rápido que si no le hubieras puesto el sistema operativo a 64 bits. Entonces, mayor velocidad es la respuesta. ¿En qué te afecta a ti después de la instalación a lo largo? Cuando instalas una aplicación, la aplicación tiene que ser compatible con el sistema operativo. Si el sistema operativo es de 32 bits, tu aplicación que vas a instalar debe ser compatible a 32 bits, ¿sí? Si tu sistema es a 64 bits, la aplicación que vas a instalar debe ser compatible a 64 bits. Esa es la razón por la cual uno debe tener cuidado a la hora de definir los tipos, ¿ya? Actualmente casi todas las aplicaciones vienen a 64 bits, entonces no hay tanto problema como hace algunos años atrás, ¿listo? Entonces, levemente le van a dar una leída a esas diapositivas para ir entendiendo en qué contexto nos hablamos. Ahí está todo orientado a Windows 8, pero este contexto también se aplica hacia los Windows 10, ¿no? Y a los futuros que vayan a ver porque van con las mismas características, ¿no? ¿Qué fabricante es? Microsoft, ¿sí? ¿Qué versión es? Windows 10, ¿cierto? Ahora, ¿de qué tipo es de Windows 10? No, ¿es de 32 o es de 64 bits? Entonces, 3 características importantes a la hora de definir el sistema operativo. Fabricante, versión y qué tipo es, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a movernos en 4 módulos para aprender los elementos básicos de administración de ese sistema operativo. Hoy nos tocaba trabajar el módulo número 1, que es los primeros pasos. Como este primer módulo se entiende que ya ustedes lo saben porque han trabajado productos de oficina, introducción a la informática y bueno, una serie de materias anteriores a sistemas operativos 1, lo que voy a intentar hacer es un testeo a ver cómo van con los primeros pasos, ¿ya? Veamos. En esta primera diapositiva te está indicando qué es lo que contempla el módulo 1, ¿ya? Yo voy a hacer preguntas puntuales a ver si me pueden contestar. Vamos con la número 1. El menú inicio. Si hablamos del contexto de Windows 10 puntualmente, ¿sí? Windows 10. ¿Cómo activo el menú inicio en Windows 10? Con el botón inicio de Windows, perdón. Exacto. Hay en el teclado la tecla Windows, tú le das y esa te va a activar el menú inicio. No solo el menú inicio, ahora nos activa, además del menú inicio, nos activa lo que llamamos nosotros la famosa Cortana, que es ya una aplicación un poco más completa en la cual no solo te aparezca la lista de programas instalados, sino también se mueve en 3 aspectos. Miren, en el lateral izquierdo vemos acá el usuario, configuraciones básicas, el botón de apagado del equipo, ¿sí? 1. 2, acá en la parte inferior la lupa de búsqueda, ¿sí? Si yo quiero buscar algo, por ejemplo, WinWord, ¿sí? Ahí está, miren, para abrir la aplicación, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, ¿no? En ese contexto, pues el menú inicio a nosotros nos facilita, o lo que llamamos nosotros el acceso rápido a principales elementos del control del sistema, ¿ya? A este lado también hay una serie de programas o ventanitas que señalan el acceso directo a programas de uso corriente. Estos también se pueden reordenar si ustedes gustan, arrastrando y soltando, ¿sí? Ahí están algunas aplicaciones que yo puse que estén acá para acceder de manera rápida o al momento de instalar se pusieron, ¿sí? Y bueno, también tienes por acá esto que dice expandir, ¿sí? Y bueno, con ello puedes contraer o expandir los elementos que están en la barra principal del menú inicio, ¿ok? Listo, perfecto. Ahora, ¿a qué le llamamos escritorio del Windows? ¿A qué le llamamos escritorio del Windows? La ventana A la principal, pantalla que principal. sale cuando prende la computadora. Y hay muchas formas de decirle, ¿no? Pero bueno, acá
¿sí? Creo que ustedes pueden ver toda mi pantalla ahorita, ¿verdad? Fíjense que cuando uno enciende el sistema, ahora No vamos se a puede ver, buscar dice. toda, ahí está. Cuando uno está, cuando uno enciende el computador, ¿no? Aparece la ventana de logueo, y una vez que loguea con un usuario, te aparece una ventana, la principal también, ¿sí? A esto se le llama escritorio del sistema, ¿cierto? Es la primera ventana que nos aparece cuando inicia el sistema operativo. ¿Por qué se le llama principal? Porque ahí están los principales iconos de trabajo, ¿no? Miren, yo estoy moviendo los iconos de posición, puedo hacerlo arrastrando y soltando, ¿cierto? Ahora hay algunos iconos que son accesos directos a aplicaciones que seguramente al instalar se han puesto acá. Ven en mi escritorio no tiene ni un solo fichero ni carpeta. Lo único que tengo son los iconos y algunos accesos directos a aplicaciones que yo necesito de manera común o corriente. Es mejor no poner ficheros o carpetas porque lentean el encendido del computador o el que el computador te diga que está listo para trabajar, ¿ok? Pregunta para ustedes ahora que estoy en el escritorio. ¿Cómo puedo modificar la apariencia de este escritorio? No pensé que iba a aceptar. Ley derecho Y derecho sobre y el propiedad. escritorio. Perfecto. Aquí vamos a aprender una regla. Cuando me piden modificar algún comportamiento, apariencia de algún componente del Windows, yo voy a usar siempre esta regla. Apunto al objeto para que se marque, ¿no? Y botón derecho del mouse. Y ver en el menú contextual, este es el menú contextual, dos opciones que me pueden permitir modificar su apariencia o comportamiento. Uno es personalizar, ¿sí? Y otro es propiedades. A veces está solo propiedades y no hay personalizar, o a veces están ambas. Entonces, normalmente me voy primero por personalizar, y si también estuviera propiedades, también la puedo scrollear, pero normalmente es personalizar, ¿cierto? Al personalizar, él me va a dar una serie de opciones para modificar el escritorio. Básicamente el fondo se refiere a la imagen que tiene atrás, puedo modificarlo por acá, fíjense, ¿sí? Bueno, y ahí ustedes van a curiosear que pueden modificar algunas cosas más dentro de lo que es el fondo de escritorio, los colores, la pantalla de bloqueo súper importante, ¿cierto? Esta es la imagen que aparece cuando mi computador se pone inactivo por algún tiempo, ¿no? Es mi pantalla de bloqueo, ¿no? Está activado, es normalmente acá pone uno una foto, ¿no? O puede ponerle alguna imagen específica que uno quiera, ¿cierto? Lo modifica, yo lo dejo ahí. Pero me voy a ir a temas. En la parte de temas tienes algunas cosas elementales. Por ejemplo, miren, estoy scrollando para abajo. Tienen este que está por acá. Este es uno que usamos mucho. En temas tengo a configuración de iconos de escritorio. Bueno, ahí es donde nosotros normalmente podemos cambiar la apariencia de los iconos, que yo nunca lo hago, pero también podés hacer que aparezcan si en algún momento desaparecen. Ahorita, por ejemplo, yo tengo los principales iconos activos, ¿no? Porque acá está tiqueado. Pero, por ejemplo, el panel de control, si lo destiqueo y le doy a aplicar, miren, el panel de control se ha escondido, ¿cierto? Entonces, sin embargo, yo prefiero ponerlo ahí, ¿ya? Se puede marcar, ¿cierto? Un icono y cambiarlo. Yo prefiero no hacerlo porque a veces uno se acostumbra al icono y cuando cambia, ¿no? No lo pilla al icono y se confunde, ¿verdad? Entonces prefiero yo no cambiar, pero ustedes lo pueden ir revisando y moviendo si es que les parece, ¿ya? Creo que por ahora ahí está el menú modificándose la apariencia del escritorio. Hay otras cosas más que seguramente lo van a ver en el tutor, ¿ya? Pero por ahora me parece bien, ¿ok? Hay otro elemento en el escritorio, ¿sí? Que también debe ser notorio, fíjense, es la barra de tareas que está en la parte inferior, ¿ya? Esta barra de tareas, ahorita, por ejemplo, si yo hago un clic e intento jalar y soltar, no me deja, pero es porque al botón derecho sobre la barra de tareas, fíjense, dice que está bloqueada. Entonces la voy a destiquear
para que ya no esté bloqueada, y yo puedo llevar mi barra de tareas a la parte superior o a la parte izquierda o derecha, dependiendo a dónde me conviene, ¿no? Yo creo que a mí me conviene ahorita abajo porque está pues mejor, ¿ok? Ahora, la barra de tareas también se puede personalizar. Botón derecho sobre la barra de las tareas y le dices configuración de la barra de tareas. Ahí puedes mover algunas propiedades. Bueno, yo ya he movido algunas, si están viendo. Mis iconos están muy pequeñitos y es porque yo la he configurado así. Por ejemplo, bloquear a la barra, la puedo bloquear. Ahí está, para que ya no la muevan. Ocultar automáticamente. Miren, ahorita mi barra de tareas se oculta cuando yo no estoy cerca de la parte inferior, pero cuando me acerco aparece, miren, ¿sí? Eso está activo, ¿sí? ¿Qué más? Los botones pequeñitos lo activé, pero también pueden estar un poco más grandes, fíjense, ¿no? Entonces todo depende de cada uno, ¿ya? Ubicación de la barra de tareas también lo puedes mover a través de esto, lo puedo llevar arriba, ¿cierto? No, yo prefiero siempre abajo, ¿sí? Ahí está bien para mí. Y bueno, hay algunas cosas más por ahí que ustedes pueden continuar revisando. El menú inicio también, ¿sí? Algunos comportamientos del menú inicio pueden trabajar acá, activando, desactivando, ir probando, por favor, ¿ya? Entonces, la regla. Voy a configurar algo, apunto al objeto, botón derecho, fíjense aquí no me activa porque no he podido apuntar bien a alguno de los elementos inactivos, por eso es que le puse iconos pequeñitos, ¿sí? Voy a volver a iconos pequeños, es que como está tan llena, ¿no? Ahí está, no me da espacio cuando quiero trabajar más adelante. Entonces miren ahora, en una zona en blanco, ¿no? Ahí ya puedo hacer botón derecho, ¿no? Y puedo configurar la barra de tareas o seguir trabajando, ¿sí? Entonces, chicos, no es tan difícil personalizar los elementos básicos del sistema. Básicamente está con la regla de apuntar, botón derecho, personalizar o propiedades, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre iconos de accesos directos? Estoy por acá. Ya hemos visto que son iconos, que son accesos directos, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿O son iguales? A ver, en la pantalla, este es un icono, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo, miren, en mi barra de tareas, este de Excel, este es un icono también, que está anclado a la barra de tareas, pero es un icono. Ahora, este Audacity, que tiene la flechita, es un acceso directo. En algún libro leí que decía, el acceso directo es un icono especial, ¿no? Entonces ahí viene una confusión también a veces. En realidad el acceso directo es un enlace, ¿sí?, hacia un programa o fichero del sistema. Ahorita, por ejemplo, si yo le doy botón derecho sobre Audacity y le doy propiedades, él me va a decir a dónde es ese enlace. El enlace está en la unidad C, archivos de programa, audacity.exe. El acceso directo es a ese programa. Y yo puedo acá en la parte del medio, miren, dice abrir ubicación, ¿no? Y me va a abrir la carpeta en la cual se encuentra el acceso directo. Por eso les decía yo, su escritorio puede estar lleno de accesos directos, porque los accesos directos pesan 1 KB, pero yo no debería poner en el escritorio ficheros y carpetas, porque eso lentean el arranque del sistema, ¿sí? Ahora, el icono, por definición, es este grafiquito que ves acá, pero en el fondo un icono es un programa, ¿ya? Un icono es un programa del sistema que se encarga de hacer una actividad en específico, ¿ya? Entonces, hay que tener claro esos dos conceptos, ¿ya? El acceso directo es un enlace hacia un fichero o programa, pero el icono es un programa en el fondo, ¿ya? Por eso es que no se llenen en el escritorio de muchas cosas, traten de que no esté tan lleno, porque cuando está lleno, lentea el arranque del sistema. Bien, las ventanas, bueno, este sistema operativo se llama Windows porque es un abrir y cerrar
por ir y venir de ventanas. Le doy clic a un icono, se abre una ventana. Le doy clic a otro icono, se abre otra ventana. Entonces, se maneja en ambientes de ventanas a cada aplicación, ¿cierto? Ahora, las ventanas del Windows tienen características muy comunes. Vamos a mirar muy rapidito cuáles son esas características. Zoom está jugando malas pasadas. Ok, le doy clic al icono equipo. Para mí el icono equipo es abre una ventana que es clásica. ¿Por qué? Porque pues está normalmente muy completa para explicar de qué se trata. Miren, las ventanas de Windows normalmente tienen algunos elementos en específico. Por ejemplo, tienen un título, ¿sí? Ahí está. Equipo ese es el nombre de la ventana. Otro, tienen un menú en la parte superior. Ahí está un menú para acceder a ciertos elementos, ¿sí? 3, tiene una barra de dirección. Acá, por ejemplo, me está indicando dónde estoy dentro de equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic en algún icono, miren, la barra de dirección se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo para indicarme a dónde es que estoy ahora. Ahora estoy dentro de la unidad de disco D, ¿cierto? Otros elementos que hay que tomar en cuenta que aparecen en las ventanas es por ejemplo, tienes podemos decir, el combo de búsqueda. Es que acá puedes poner una palabra clave para buscar en la ventana activa, ¿sí? Otro, las ventanas de Windows pueden estar, no siempre, pero pueden estar divididas en 2 áreas, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esas 2 áreas. Ok, acá tenés una, ¿sí? Hay una barrita que está dividiendo las 2 áreas, creo que no se ve muy bien en mi configuración, pero ahí está, y esta es la segunda, ¿sí? Como que está partido en 2. En el lado izquierdo, normalmente es la zona de desplazamiento. Miren, yo estoy en equipo, fíjense en la flecha expando, opciones de equipo, ¿sí? Entonces, dentro de una unidad de disco, pues se expanden otros más. Hay una carpeta Android, pero no tiene nada adentro, por eso no me permite expandir, pero archivos de programa tiene más cosas adentro y puedo seguir expandiendo para mirar qué hay dentro de archivos. Y por ejemplo, cuando yo dentro de archivos marco una carpeta, ¿no? En el panel derecho, miren, recién se me ha activado el contenido de la carpeta marcada, ¿sí? Entonces, esa es una forma como, miren, muy diferente es hacer clic en las flechitas, porque ahí me puedo desplazar, ¿sí? Que hacer clic en el mismo elemento. Por ejemplo, ahorita hago clic en el Source y me va a actualizar la información de la ventana de la derecha, mostrándome que contiene Source, ¿sí? Ok, ya que entendimos cómo trabajamos, recuerden también que tienen otras flechitas en el lado izquierdo, ¿sí? De la ventana, estas de acá que parecen flechas del navegador de internet, que les permiten desplazarse a ventanas anteriormente visitadas, ¿ya? Muy importante ustedes que tomen en cuenta eso, ¿ya? Ok, estas flechitas, miren, izquierdo, derecho, para ir y volver a ventanas anteriormente desplegadas, ¿sí? Y esta otra, flecha arriba, que es muy diferente, te permite navegar en ventanas hacia la que es superior. Por ejemplo, yo estoy en la unidad D, ¿sí? Y fíjense que me hubiera movido, estando en la unidad D, a esta carpeta que dice Del, ¿ya? Voy a activar mi ratón. Ok, se ha movido a la parte que dice Del. Y dentro de Del dice Drivers. ¿Te das cuenta? Estoy dentro. Ahora, mira, si yo le doy la flecha, ¿sí? La flecha arriba, es diferente de darle a esta. La flecha arriba le va a decir, ¿qué está encima? Yo estoy dentro de Drivers, ¿no? ¿Qué está encima de Drivers? Del. Entonces me va a mandar a Del. Ahí está. ¿Qué está encima de Del? La unidad D. Ahí está. ¿Sí? Entonces fíjense que esta flecha es para ir a niveles superiores, ¿ya? Y esta otra significa volver atrás como si fuera el navegador de internet y esto fuera la ventana del navegador de internet, ¿ok? Entonces, básicamente las ventanas están en ese contexto, ¿no? Y finalmente hay una última área en la parte inferior que muy rara vez le dan importancia, pero Word, Excel, todas tienen esa área que se llama área de notificaciones. Es la última que marqué en la parte inferior. Normalmente hay algunas notificaciones. Por ejemplo, aquí dice 3 elementos visibles y un elemento seleccionado.
En Word, por ejemplo, tú cuando marcas un párrafo, abajo te aparece información y te dice tantas palabras marcadas, ¿sí? Tantas líneas marcadas, entonces te da información adicional de lo que estás viendo en la ventana en el área de notificación. Acá me está diciendo tienes 13 elementos visibles, se refiere a estos, ¿sí? Son 13 y te está diciendo que uno, en este caso de él, está marcado, ¿no? Entonces hay información adicional. En ese contexto se mueven las ventanas y bueno, este sistema operativo de Microsoft o los de Microsoft vienen en un contexto de ir y venir de ventanas. Donde hagas clic, abre otra ventana, ¿sí? Ese es el contexto, ¿ya? Bueno, ahora para terminar, necesito que me respondan a esta pregunta. Este sistema operativo, Windows 8, Windows 10, ¿tiene ayuda o tiene alguna forma de ayudarme a mí cuando yo tenga dudas de cómo usar el sistema operativo? ¿Sí o no? ¿Alguien sabe cómo acceder a la ayuda del sistema operativo? No, cuando yo aprieto la tecla de Windows, ahí aparece ayuda y ayuda, dice. ¿En tecla Windows? ¿En qué parte? Yo tengo el Windows 7. Ah, muy diferente. Hasta el Windows 7, perfecto. Es que hasta el Windows 7, Microsoft era todavía bueno. Nos pusieron una ayuda en línea, que te funcionaba incluso sin tener necesidad de estar conectado a Internet. Esa ayuda te ayudaba a cómo conectar una impresora, cómo instalar un controlador, cómo reparar. Tú le ponías F1 a una ventana y él buscaba ayuda sobre esa ventana, ¿no? Entonces uno le podía preguntar incluso cómo instalo una impresora, cómo instalo un programa, cómo abro el administrador de tareas, dónde está el administrador de disco. O sea, él te respondía y tan bonito que te decía, paso 1, abra tal programa, te decía. Y no solo te decía qué programa, porque uno después decía, ¿y dónde estará ese programa? Ahí te ponía el acceso directo para hacer clic y que el programa que él indicaba se abra. Entonces, su ayudita era muy interesante porque funcionaba sin necesidad de Internet. Lamentablemente ahora la ayuda de Windows es a través del Internet, ¿sí? Entonces necesitan una conexión de Internet, ¿ya? La tecla de acceso a la ayuda es el F1. Normalmente si queremos alguna ayuda de Microsoft le damos F1 y él nos va a direccionar a la página principal en Microsoft para la ayuda de Windows, ¿no? Esa es una forma, ¿ya? Bueno, se parece a lo que está, si su compañero tiene Windows 7 lo va a comparar, se parece un poquito, pero a mí me gustaba mucho más cuando estaba incrustado en el sistema. Ahora, la ventaja es que acá tú puedes ponerlo también en Google, ¿no? Tú entras a Google, ¿sí? Voy a entrar a Google, ¿no? Y acá yo puedo escribir directamente, ¿no? Cómo instalar una impresora en Windows 10. A ver qué ponerle, porque no es lo mismo. Bueno, es casi igual en cualquier sistema operativo, pero tiene sus variaciones. Entonces, por esa razón, yo específicamente le he dicho que me haga la ayuda en Windows 10. Porque ese es mi sistema operativo. ¿Qué me dice? Botón inicio y luego configuración, ¿sí? Y luego dispositivos e impresoras. Bueno, voy a intentar entender. Vamos a intentar. Menú inicio, estoy dándole a la tecla Windows. Ahora, configuración, es este icono. Por favor, revisen mi pantalla en el lado izquierdo, en la parte inferior. Ahí dice configuración en esa herradura, ¿sí? Y ahí está abriéndome la ventana. Y luego dice que busque dispositivos e impresoras y escáneres. Aquí está, dispositivos, ok. Y quiere que busque aquí impresoras y escáneres, ¿no? Entonces me está guiando qué hacer, a dónde ir, a dónde abrir. Y luego te va a ir explicando qué hacer más adelante. Entonces, si quieres más explicación de lo que está aquí, tienes que hacerle clic. Fíjate que dice Support Microsoft. Esta es la ayuda que te da ahora Microsoft. Y bueno, a veces cuesta al principio acostumbrarnos, pero les cuento que a la larga uno termina pues entendiéndoles y se acostumbra también a este tipo de ayuda, ¿ya?
los módulos que vamos a ver conmigo les va a ayudar mucho a que luego más adelante ustedes puedan consultar en Microsoft sin problemas las ayudas que necesiten, porque son cientos de cosas que nunca terminaríamos de repasar en un semestre, ¿ya? Vamos a ver cosas muy puntuales, pero los va a preparar para que puedan hacer uso de la ayuda de Microsoft. Aquí está todo, pues, ¿no? Todo lo que ustedes necesitan saber. Hay foros de preguntas. Hay problemas que no se pueden solucionar, sobre todo con dispositivos antiguos. Ese es un dolor de cabeza. Actualmente las empresas han dejado de darle soporte a dispositivos antiguos. Si tu impresora es antigüita o tu tarjeta de red es antigüita, es probable que el fabricante ya no le dé soporte y ya no le cree controladores para los nuevos sistemas operativos. Y esa es la traba principal ahora que tenemos. Yo puedo tener una tarjeta inalámbrica que funciona perfecta, pero me cambio a Windows 10 y resulta que no funciona en Windows 10, y entrando a los foros de Microsoft descubro que me dice, por ejemplo, vaya a Intel a que le digan el problema, y cuando voy a Intel me dice, ya no doy soporte de ese dispositivo porque está fuera de tiempo. Entonces, el dispositivo funciona, pero si quiero cambiarme de Windows, me quedo sin tarjeta inalámbrica, ¿verdad? Entonces, hay esa serie de problemas que ustedes van a encontrar y van a ir buscándole soluciones, ¿no? Soluciones, pues a todo hay, ¿no? Entonces, de repente, si te conviene más irte a Windows 10, vas a optar por cambiarte de tarjeta inalámbrica a otra más moderna, o de repente, si sean muchas cosas las que hay que cambiar, te decidas cambiarte de computadora, de una vez una más moderna, ¿no? Pero bueno, o te bajes de sistema operativo al Windows 8, donde no tenías ningún problema y estaba todo bien, hasta que tu máquina caduque completa, ¿no? Entonces, la cosa es buscarle una solución a cualquiera de los problemas. Miren, este módulo está explicado paso a paso. Por favor, lo van a ver acá. Miren mi pantalla compartida en módulo 1, ¿sí? Primeros pasos. Aquí está el video explicativo y está aparte un archivo que está incrustado donde te está explicando menú inicio, escritorio de Windows, icono, ventana, barra de tareas, uno por uno cada componente para que lo vayan practicando ahora ustedes el día miércoles, ¿ok? El día miércoles. De esa manera, el día lunes vamos a trabajar en el módulo 2, que es más desafiante. Aquí ya estoy segura que va a haber muchas novedades para ustedes, porque lo que vamos a ver son herramientas administrativas del sistema operativo. ¿Qué es lo más importante en cada módulo? El cómo, el how to que decimos. Ustedes tienen que hacerse unos apuntes en el cual puntualmente se indica cómo se hace cada tarea, cómo configuro el menú inicio, cómo configuro el escritorio de Windows, qué es un icono o qué es un programa, cómo configuro las ventanas, las barras de tareas, ¿listo? Se van a ir preguntando estas preguntas y ustedes van a ir respondiendo haciéndolo en su computadora. Sé que si no tienen computadora se va a complicar, por eso acá en los videos explicativos que están incrustados, les explica con ejemplos en el escritorio de Windows dónde se está haciendo cada actividad o tarea, ¿ya? Entonces, de esa manera ahorramos un poquito de tiempo. Ustedes lo trabajan el día miércoles y el día lunes, cuando vuelva a conectarme, lo primero que pregunto es qué complicación tuvieron en el módulo anterior para que yo se los explique, ¿cierto? Y ya luego, si no hay preguntas, empiezo con el módulo 2, ¿ya? Y luego así vamos a ir avanzando. Miren, son 4 módulos y vamos a ver cómo vamos en el avance. Quiero ver cómo les va hasta el día lunes y cómo me alcanza. Ojo que ya el miércoles voy a poner el práctico número 1, ¿sí? Lo voy a colgar para que ustedes ya lo vayan resolviendo. Y aprovechan las clases en línea para ir preguntando preguntas o consultas respecto al práctico que tal vez no han encontrado una respuesta, ¿ya? ¿Tiene alguien alguna pregunta, chicos? Un comentario antes de retirarnos. ¿Qué les parece la forma de trabajar? ¿Está bien? ¿Les parece bien? Vamos a hacer los lunes en línea y los miércoles puro plataforma. Y yo siempre voy a explicar qué deben hacer en la plataforma. El día miércoles ustedes repasan el módulo 1 paso a paso con el video explicativo, ¿sí? Y lo van haciendo. Entonces, de tal manera que se vayan memorizando dónde está cada función, ¿ya? ¿Les parece bien? Nada de... No entendí. Está bien, Liz. Que los días lunes Está bien. trabajamos acá conmigo y los días miércoles ustedes trabajan de manera individual
con la plataforma guiados por el video. ¿Qué tienen que hacer este miércoles? El módulo 1 completo que acá está explicado con este video y esta guía de pasos que hay que hacer, que el video lo está haciendo, pero ustedes van a seguir también el video y lo van a ir haciendo. Vamos a ir trabajando de esa manera, lunes conmigo y miércoles individual. De tal manera que cada lunes ustedes hacen las preguntas, ¿sí? Dicen, por ejemplo, no entendí la ayuda, no sé cómo usarlo. Entonces yo ahora enfatizo en explicar eso porque de repente en el video no estuvo muy explicativo. ¿Ahora sí? Ingeniera. Ya. Sí. Entonces, por favor, muy importante que los lunes ustedes se pongan las pilas y tengan las preguntas preparadas, ¿ya? Y no me digan, no, todo bien, entonces pues el examen también va a estar todo bien, perfecto, ¿verdad? ¿Listo, chicos? Entonces los dejo con esa tareita para el miércoles, módulo 1 para ustedes, para que el día lunes arranquemos conmigo el módulo 2, que es pues más desafiante, ¿ya? Ahí vamos a ver novedades de algunas cosas que de repente no manejaban antes. ¿Listo? Entonces, solo los lunes vamos a pasar clases por Zoom con usted y el miércoles individual nosotros. Exacto. Y yo cada lunes les voy a guiar y voy a decir qué van a hacer los miércoles, ¿sí? Por ejemplo, el miércoles ya saben que tienen que hacer el módulo 1. Entonces, todos me van a seguir, perfecto. Ahora, los miércoles también yo voy a estar en línea. Si ustedes tienen alguna pregunta, también me lo pueden hacer en el WhatsApp, si quieren, y yo voy respondiendo, ¿ya? No se hagan problemas. Este módulo lo podemos hacer en otro horario, o sea, no... Cuando ustedes quieran, sí, ahí está disponible en su tiempo de ustedes, eso ya es libre, ¿no ves? ¿Va a tener tiempo de límite? No, chicos. Una vez que entran, ustedes lo tienen todo el semestre, va a estar, ¿sí? Yo habilito de a poco para que no se confundan. Lo que habilito va guiándoles en qué va el avance de la materia, ¿ya? Acá, por ejemplo, ustedes no ven todo esto. Están viendo solamente el taller 1 hasta el módulo 4, pero no están viendo los otros talleres porque eso no corresponde todavía, ¿sí? Entonces, no se preocupen que yo los voy guiando. Entonces, para ustedes la alerta es ver cosas nuevas, ¿no? Cuando vean cosas nuevas significa que ya estamos por ahí el avance, ¿ya? Entonces ustedes entran 12 de la noche, 1 de la mañana, en el tiempo que ustedes vean conveniente, pero entren, por favor. Guía el miércoles, ¿no? Por día de la que nos tocaba la clase, ¿ya, chicos? Ya. Bueno, entonces que tengan buenas tardes, chicos, nos vemos el próximo lunes, pero el miércoles igual voy a estar en línea y si ustedes quieren consultar algo, yo voy a estar atenta en el WhatsApp para escuchar. ¿Listo? Ok. Hasta luego. Ok. Nos vemos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias a ustedes.